Vamos a dar continuidad a nuestros videos de capacitación que tienen como propósito poder fortalecer los argumentos de ventas con nuestros clientes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los componentes químicos de una pintura. Es decir, cuáles son los nombres generales de los componentes químicos que se utilizan para fabricar una pintura. Los vamos a mencionar en términos generales para tener el conocimiento por si en algún momento nos llega a surgir una duda, podamos responder ante cualquier inquietud con nuestros clientes. Entonces hablemos del primer componente, quizás el más importante de las pinturas es la resina. ¿Qué es una resina? Una resina la podemos definir como el aglutinante y su función principal es unir. ¿Unir qué? Los otros componentes químicos. Cuando la pintura seca, después de que la pintura seca, la resina tiene la característica o la función de unir todos esos componentes químicos. Pero es muy importante tener en cuenta la cantidad de resina que tenga la pintura al momento de ser fabricada. Es decir, si tiene bastante cantidad de resina, pues va a tener muy buena resistencia y va a poder unir todo. Pero si a diferencia en la fabricación le ponemos poquita resina, pues no va a tener la capacidad de unir estos productos y va a estar vulnerable al agua, al sol, a la fricción y va a tener esto como resultado un producto de una calidad deficiente. Tengamos esto muy presente porque aquí es donde radica un producto económico de los que están en el mercado o un producto de calidad. Hay resinas vinílicas que se utilizan para las pinturas base agua. También se llaman resinas acrílicas o estirenadas. También hay resinas alquídicas que son las que utilizamos para la fabricación del esmalte y el anticorrosivo. Tenemos resinas epóxicas. También tenemos resinas para hacer pintura poliuretana. Lo que quiero decir es que dependiendo la superficie, como el video que vimos anteriormente, se elabora una pintura. Y para elaborar esa pintura existe una resina de acuerdo a cada superficie. El siguiente componente es el disolvente. ¿Qué es el disolvente? Es un vehículo, por así decirlo. Es el vehículo donde se disuelve la resina para que se pueda mezclar con los otros componentes. Y otra característica fundamental del disolvente es que ayuda o participa en el proceso de secado. Es decir, de acuerdo a al tipo de disolvente, la pintura tiene un proceso de secado. Por ejemplo, cuando fabricamos vinilo, el disolvente es el agua y este proceso de secado se produce por evaporación, es decir, cuando este disolvente se evapora, deja la película seca y se va al disolvente, entonces ya ayuda, aparte de que ayuda a disolver la resina, nos ayuda en el proceso de secado de su característica. Por ejemplo, el disolvente del esmalte, el anticorrosivo, es el Barsol. Cuando fabricamos cuando fabricamos esmalte y anticorrosivo, utilizamos Barsol. Y este se sale, por así decirlo, de la pintura de una forma muy lenta, pero con el objetivo de que la resina se cure y garantice dureza y brillo. Si nosotros utilizamos especialmente en el anticorrosivo y en el esmalte el thinner, que no es con el que fabricamos el esmalte, sino que es un disolvente que acelera el secado porque está hecho de alcoholes y se evapora más rápido, por así decirlo, que el Barsol. Lo que hacemos es ir en contra del secado, es decir, a poner en riesgo la dureza de la película seca y el brillo. Y en algunos casos, si el thinner es de muy mala calidad, lo que produce es un exceso de disolvente, por así decirlo, y la pintura como que se corta. Esto lo digo porque es importante que disolvamos una pintura con el mismo disolvente que fue fabricada.
El tercer componente para fabricar una pintura son los pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? Son unas em, partículas de polvo, por así decirlo, que otorgan color a la pintura. Y estos eh, tienen la característica de reflejar la luz del sol, por así decirlo, y nos dan un viso de un color diferente. De la mezcla de diferentes pigmentos salen diferente e infinidad de colores, pero no nos extendamos mucho en esto. ¿Cuál es el siguiente componente químico? Las cargas. ¿Qué son las cargas de una pintura? Son componentes químicos también en forma de polvo o de granos, por así decirlo, de tierras, como talco, carbonato de calcio, caolín, que su función principal es darle cuerpo a la pintura, darle consistencia, y nos ayudan a evitar ciertas características como que la pintura se agriete o que sufra entizado, por así decirlo. Y también nos ayuda a hacer una mezcla, o sea, las cargas con los pigmentos nos ayudan a dar una mezcla idónea para que el color tenga cierto realce a la hora de la pintura seca. Los aditivos químicos, hay otros componentes químicos que son una familia de componentes que se encargan de darle un alto desempeño a la pintura, o sea, características especiales que hacen que la pintura tenga alto desempeño. Entonces aquí encontramos como dispersantes que nos ayudan a que todos estos talcos y tierras y cargas se mezclen bien con el disolvente y la resina. También hay humectantes. También tenemos biocidas para evitar que las pinturas de agua en especial se descomponga. También tenemos espesantes para que la pintura tenga una consistencia empacada en el envase y no se vaya a decantar. Hay otros aditivos que nos ayudan al secado, como los coalescentes. Hay otros aditivos en el esmalte, circonio, zinc, que esto nos ayudan también al secado. Entonces los aditivos químicos en términos generales son pequeños componentes químicos que nos ayudan a definir la característica o que la pintura sea más eficiente, por así decirlo. No siendo más, estos son los 5 componentes químicos que se utilizan para fabricar una pintura. En esta imagen coloco básicamente la herramienta que se utiliza para fabricar la pintura, que es un motor con un eje, un disco de cizalla en un recipiente de acero inoxidable. Este motor por lo general sube y baja y el motor hace que el eje gire a ciertas velocidades, a veces más lento, a veces más rápido, dependiendo del proceso de la pintura en el que se encuentre, para que la pintura tenga buena molienda, que las resinas no se dañen y que los secantes cumplan su función, por ejemplo. Entonces es para que quería dejarles esta imagen para que se dieran una idea de cómo son las máquinas que hacen la pintura. Que les agradezco mucho por su atención. Cualquier duda, por favor, en los comentarios me pueden hacer en el grupo para que podamos seguir creciendo y fortaleciendo nuestros argumentos de venta. Felices ventas para todos.